Bien, y estamos hablando del presupuesto, estamos hablando de lo que señaló el mismo presidente, que es contracíclico, ¿no es cierto? ¿Por qué contracíclico? Vamos a tratar de entender para qué se destinan la mayor parte de los recursos en este nuevo presupuesto para el año 2023 y vamos a conversar con la diputada de Convergencia Social, miembro también de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gael Yomans. Buenos días, diputada. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Diputada, este presupuesto contracíclico seguramente para algunos puede resultar llamativo, tomando en cuenta que se dice que estamos prácticamente al borde de la recesión y que la situación económica de nuestro país es compleja, más o menos como todo el Ujú, mundo en estos momentos, ¿no? Estamos por cierto. con situaciones muy parecidas en todo el planeta. ¿Por qué entonces en un momento como este se opta por este mayor gasto, ¿no? Esta mayor inversión Ujú. incluso. Bueno, porque también las situaciones económicas complejas afectan a la población. Y en ese sentido, este primer presupuesto que está presentando el presidente Gabriel Boric viene con ejes que están pensados en las necesidades sociales. Eh, Pensando también, y uno de los ejes tiene que ver con ello, con hacerse cargo de la situación económica, ¿cierto? Cada uno de los ejes está desde el concepto de la seguridad y este en particular de la seguridad, ¿cierto?, económica, pensando que se necesita inversión, se necesita crecimiento, se necesitan empleos para que las y los trabajadores puedan tener también la tranquilidad de que van a contar, ¿cierto?, con recursos económicos que les ingresen. Y por cierto, en ese sentido se está pensando también, al menos en términos, claro, total, hay un crecimiento de un aumento, ¿cierto?, de la ley de presupuesto del gasto, que va a significar en comparación, ¿cierto?, con el periodo 2010-2019, ¿cierto?, en donde eran años que se proyectaba una mayor situación económica, una mejor situación económica, y en este caso, de todas formas, se va a aumentar a un 4,2%, ¿cierto?, real, y eso también tiene que ver con que, como te decía, o sea, esto afecta a las personas y finalmente tiene que ser un gobierno que piense en sus necesidades y por cierto que este presupuesto tiene esa mira. Ujú. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hay varios ejes en los cuales el presidente puso énfasis durante su intervención del día de ayer, pero hubo tres que destacaron más: el tema de la infraestructura, de la seguridad pública y de la seguridad social. Así Tanto la es. seguridad Ujú. social como infraestructura siempre han sido parte de las propuestas que el sector que encabeza el presidente Gabriel Boric han levantado como prioridad. Pero seguridad pública aparece como algo, como algo novedoso en ese sentido. ¿Qué llevó a este cambio que finalmente llevó a privilegiar este punto dentro de lo que se contempla como el presupuesto para el próximo año? Bueno, tiene que ver con también la situación de la seguridad, ¿cierto? La falta de ella, la situación delictual de las poblaciones, cómo se ha ido ampliando en algunos lugares las redes que tienen algunas bandas narcotraficantes y por lo mismo se requería, y en este sentido, una infraestructura mayor por parte, primero, de unas policías que requieren más modernización y para eso se necesitan más recursos económicos sobre la mesa para recuperar el espacio público, ¿cierto? Eh, Frente a estas bandas de narcotráfico y crimen organizado. Y por eso se piensa, ¿cierto?, que este presupuesto también debía aumentar respecto a la seguridad en comparación a la ley de presupuesto anterior. Ahí hay un aumento de un 4,4%, ¿cierto? Y que va dirigido, como te decía, en un plan nacional contra el crimen organizado, recursos para generar un fortalecimiento y una modernización de las instituciones policiales, carabineros, la PDI, eh, también implementar sistemas que nos permitan entregar mayor acceso a ciberseguridad, y eso también es parte de lo que está incorporado, y otro ítem que para nosotros siempre ha sido necesario tener una mirada integral respecto a la perspectiva de violencia contra las mujeres, también está incorporado
este apartado. Diputada, llamó la atención el aumento para el presupuesto en ciencia y tecnología fuera de un 9,6%. ¿Por qué le digo que llama la atención? Porque efectivamente los otros ítems son más o menos los que usualmente están dentro del presupuesto de la nación, ¿no es cierto? Seguridad social, en este caso seguridad y la batalla contra el crimen organizado, que son como las urgencias, como aquellas cosas que se requieren ahora, y cuando se piensa en ciencia y tecnología, uno piensa que es una inversión más bien a mediano plazo. Mira, yo en esto creo que nuestro país está con una mirada demasiado atrasada, ¿cierto? Y en eso, claro, comparativamente con el presupuesto anterior, aumentar en un 9% suena mucho, pero también tiene que ver con que los presupuestos hacia atrás no tenían un enfoque mirando hacia el futuro, y también que harto de respecto al crecimiento económico también está involucrado la necesidad de inversión en tecnología, en ciencia, en innovación. Se necesita mayor investigación también para el desarrollo del país, y eso está relacionado. En otros países hay una mirada que es integral al respecto, y yo creo que en esto va a haber un avance desde la ley de presupuesto al menos, y esperamos que también en su implementación. Estamos conversando con la diputada de Comunes, Gael Yeomans, Convergencia social. Convergencia No me la Social. Les pido cambie disculpas, partido. sí, no, es que ahí me confundí justo en la pauta, había alguien más de Comunes. Sí, no. Hoy día va a estar, de hecho, el presidente de Comunes, Marco Velarde, en unos minutos Marco va a más, estar así ahí, que pues. ahí como que vi mal la pauta. Diputada de Convergencia Social, integrante además de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hubo reacciones ayer a la presentación de este presupuesto, algunos dirigentes de la UDI, también de la Democracia Cristiana, quienes valoraron el aumento que se da en materia de seguridad, pero dicen que es insuficiente en materia de crecimiento económico, que echaron de menos un poco más de énfasis en esa materia, y que sumado a toda la situación que ha rodeado el debate en torno al TPP-11, estaría dando señales de que en fin esta administración no estaría privilegiando ese ámbito con la fuerza que se debiera. ¿Qué podría decir al respecto? No, al contrario, de hecho, bueno, las principales medidas, como te decía, son tres ejes: seguridad económica, y eso tiene que ver con el crecimiento económico, con la generación de empleo, es una de ellas, y en eso está proyectado en inversión pública, por ejemplo, un crecimiento de un 5,5% respecto a la ley de presupuesto anterior. Entonces, despejando algunas inquietudes que a veces se plantean por parte de los parlamentarios, eso no es así respecto al menos de las prioridades. Las prioridades están puestas en hacerse cargo de la necesidad de enfrentar una situación económica que va a ser delicada el próximo año, y para eso se necesita inversión. Y en eso también está la inversión pública, por cierto. También está el facilitar y entregar herramientas a las MIPYME, y en eso también está incorporado dentro de los ejes de la ley de presupuesto, por ejemplo, la entrega de crédito en instituciones financieras que no son bancarias. A las pymes a veces tienen bastante dificultad para tener una relación crediticia, un mejor trato con los bancos, y por eso optan por otras instituciones financieras, y en eso también está incorporado este mecanismo. También pensando que hay compromisos de gobierno que habíamos hecho, pero que van a permitir una mejor inversión, ¿cierto?, también en el desarrollo público. Por ejemplo, los recursos para estudios del tren Santiago-Valparaíso. Entonces hay varias cosas que yo creo que cuando se vea en el detalle también se va a ir dando cuenta de que hay una preocupación por la situación económica. Y por cierto, va a haber un debate en la comisión mixta de presupuesto, y cada uno de los ejes van a ser analizados en el detalle, que yo creo que es lo que va a terminar dejando más, cierto, fortalecido nuestra ley de presupuesto.
Diputada, es imposible no hacer la relación entre lo que es esta propuesta de presupuesto 2023 con lo que va a ser la discusión de la reforma tributaria. De alguna manera están ligados, aunque me gustaría que nos aclarara si este presupuesto 2023 contempla recursos pensando en la aprobación pronta de la reforma tributaria, o los recursos que están considerados en esta propuesta no consideran una reforma tributaria inmediata. No, esto no viene considerada la reforma tributaria en esta ley de presupuesto, son recursos aparte, pero por cierto que es necesaria y sigue siéndolo la reforma tributaria para otras necesidades, para poder engrosar también las medidas económicas que pueda levantar el Estado. Por cierto que la implementación de la reforma tributaria, una vez aprobada, recién va a empezar a recaudar cuando entre en vigencia, y eso va a desplazar un poco los tiempos, y por lo mismo no podía depender, ¿cierto?, la ley de presupuesto del próximo año a los recursos que se puedan recaudar objeto de ella, pero sí se requiere que pueda, o sea, primero que logremos un pacto, un acuerdo dentro del Congreso que nos permita tener estabilidad en esta materia, entregar también certeza a la ciudadanía de cómo se va a tributar, y en esto también yo espero que exista mayor disposición. Hasta ahora, lamentablemente, Chile Vamos no la ha tenido, a pesar de que lo ha dicho de palabra, a pesar de que se incorporaron bastante de sus solicitudes, porque tuvimos mesas de trabajo con el gobierno y sus asesores, y por lo menos 11 de los 20 y tantos puntos que presentó el gobierno como propuesta de indicación fueron a solicitud de ello. Entonces, la falta de reconocimiento de incorporar visiones del otro también no ayudan en nada, ¿cierto?, para poder lograr un acuerdo. Y en esto yo espero que exista un cambio de actitud, porque la y los chilenos también requieren certeza en materia tributaria. Uh-huh. Diputada, nos quedan un par de minutos, pero quería aprovechar la ocasión también para preguntar respecto de otro tema que ha marcado la agenda semanal en torno a esta propuesta del Partido Republicano para derogar la ley de aborto en tres causales. Más allá de los dichos de Cristóbal Urruticoechea, usted además ha tenido que enfrentar en redes sociales una actitud bastante agresiva de otro integrante de ese partido, Johannes Kaiser. ¿Qué opinión le merece toda esta situación, considerando además el nivel de los argumentos utilizados por este sector para expresar su postura? Bueno, primero, a mí me parece preocupante que se levanten mociones parlamentarias y opiniones por parte de legisladores, y por lo tanto son personas que deciden en esta materia, que votan, que tienen un espacio, ¿cierto?, de incidencia en la política pública que se genera, y que tengan postura que de partida quieran retroceder en materia de derechos ya garantizados, como es la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Sobre todo cuando estamos hablando además de una relativización de un delito, que es la violación. Me parece que también en ese sentido las palabras tocan en ello, y creo que allí me esperaría también un pronunciamiento de las otras fuerzas políticas, ¿cierto? Porque esto fue un tema que se discutió largamente en un congreso pasado, ¿cierto? Y que lamentablemente incluso tiene problemas de implementación, la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Y ahora se pretenda retroceder, ¿cierto? A pesar de que inclusive tenemos problemas en su implementación, es bastante preocupante. Y además el tono, ¿cierto?, la forma en que se refieren a las mujeres, yo creo que es una cuestión que resulta bien, por lo menos en términos del Congreso, de nuestro funcionamiento, es bien preocupante. Diputada Gael Llomans, diputada de Convergencia Social, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, diputada. Que esté muy bien.
Juanita, son las 7 de la mañana, 8 de la mañana en punto, ya cambió ahí justo el reloj, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque ya va a estar nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Nosotros, Juanita, ya nos reencontramos el lunes, así que un muy buen fin de semana y nos vemos en un par de días. Así que descansen todos, que estén muy bien. Muy buenos días.